El vaquero salió de casa, pero en lugar de carne, regresó con una mujer apache herida. Antes de adentrarnos en la historia, no olviden darle me gusta al video y decirnos en los comentarios desde dónde lo ven. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Tomás, un vaquero curtido por el viento y el polvo del oeste, ajustó su sombrero y revisó el rifle antes de salir. Aquella mañana había decidido salir a cazar. Su pequeña cabaña dependía de la carne que él mismo podía conseguir y la despensa estaba casi vacía. Con un silbido a su caballo, se internó en el bosque cercano, respirando el aire frío de la madrugada que olía a tierra húmeda y pino. Mientras avanzaba, sus botas crujían sobre la hojarasca y el rocío dejaba marcas en su pantalón de cuero. Todo parecía como cualquier otro día de caza. El canto de los pájaros, el viento que movía las ramas y el sonido distante del río. Pero entonces un grito apagado interrumpió su rutina. No era un grito de animal ni de viento. Era humano. Corto, desesperado y lleno de dolor, Tomás se detuvo. Su instinto le dijo que no debía ignorarlo. Se adentró con cautela en la maleza, siguiendo los ecos de aquel grito. No pasó mucho antes de que lo encontrara. Una mujer apache yacía en el suelo, parcialmente oculta tras unos arbustos, cubierta de polvo y sangre. Sus ropas estaban rasgadas y el rostro mostraba signos de haber sido golpeado. Sus ojos grandes, oscuros y llenos de miedo lo miraron con desconfianza y sorpresa. «¿Estás bien?», preguntó Tomás bajando lentamente el rifle. La mujer jadeó y negó con la cabeza, incapaz de hablar más de unas palabras entrecortadas. Tomás entendió inmediatamente que estaba gravemente herida y que necesitaba ayuda. Su primera reacción no fue la curiosidad ni el miedo, sino una determinación firme. No podía dejarla allí. Con cuidado se acercó y apoyó su brazo bajo sus hombros. Ella intentó resistirse, pero el dolor le impedía moverse. Tomás la levantó con cuidado y la acomodó sobre su caballo, asegurándose de que estuviera lo más estable posible. Mientras caminaba de regreso a su cabaña, notó la fragilidad de su cuerpo. Cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento un recordatorio de la gravedad de sus heridas. El camino de regreso fue silencioso. Ni el viento, ni los pájaros, ni siquiera el sonido del caballo parecían capaces de romper la tensión. Tomás sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No estaba cazando un ciervo ni asegurando su cena. Estaba salvando una vida. Por primera vez en muchos años, su rifle y su experiencia no eran las herramientas más importantes. Lo era la compasión y la rapidez de sus decisiones. Al llegar a la cabaña, Tomás la acomodó sobre una manta limpia y cerró la puerta tras de sí. El frío de la mañana quedó atrás, reemplazado por el calor de la chimenea. Cada movimiento debía ser cuidadoso. Limpiar sus heridas, vendar cortes y detener cualquier sangrado. La mujer observaba con ojos alertas, desconfiando de cada gesto, pero al mismo tiempo dejando que él la ayudara. Mientras trabajaba, Tomás reflexionó sobre lo inesperado de aquel encuentro. Había salido buscando carne, seguridad y rutina. Había encontrado algo mucho más importante: la oportunidad de salvar a alguien que había sobrevivido a una violencia que él apenas podía imaginar. La mujer apache no era solo un extraño en peligro. Era un ser humano que necesitaba su protección, y él sabía que su vida había cambiado para siempre desde el momento en que escuchó aquel primer grito. Cuando finalmente terminó de atender sus heridas más graves, se sentó a su lado. Ella lo miraba con cautela, pero había una chispa de confianza que comenzaba a encenderse. Tomás sabía que ese era solo el inicio de una historia que ninguno de los dos esperaba. La caza de aquella mañana había terminado, pero la verdadera aventura apenas comenzaba. Proteger a la mujer, ganarse su confianza y enfrentar cualquier amenaza que pudiera regresar por ella. El crepitar de la chimenea llenaba la cabaña mientras Tomás revisaba una vez más las heridas de la mujer apache. El frío de la mañana había quedado atrás, pero la tensión persistía en el aire. Cada movimiento debía ser cuidadoso. Un vendaje mal colocado o un paso brusco podía empeorar la situación. Él sabía que no tenía experiencia médica formal, solo lo aprendido por necesidad a lo largo de los años, cuando accidentes y peleas con animales o forajidos dejaban cicatrices que él mismo debía tratar. «Necesitas descansar», dijo Tomás en voz baja, tratando de no alarmarla. «Mañana limpiaré mejor estos cortes y podremos hacer que te sientas más cómoda». La mujer lo miró con ojos grandes y cautelosos. Sus pupilas reflejaban dolor y desconfianza, pero también un atisbo de esperanza. Intentó moverse y Tomás intervino con suavidad. «No te levantes todavía. No es seguro». Ella asintió ligeramente, reconociendo la verdad en sus palabras. No había confianza completa, pero sí una aceptación inicial. Tomás le ofreció un poco de agua y un trozo de pan, que ella tomó con manos temblorosas, sabiendo que al menos por ahora no estaba sola. «¿Qué te pasó?», preguntó Tomás mientras le limpiaba con cuidado la sangre seca de un corte en la frente.
Ella intentó responder, pero las palabras salieron entrecortadas y en su idioma. Tomás no entendía la lengua apache, pero su mirada decía más que 1000 palabras. Había sufrido un ataque, estaba cansada y asustada. Él suspiró comprendiendo que no podía exigirle confianza de inmediato. Debía ganársela con acciones, no con preguntas. Durante las horas siguientes, Tomás improvisó cuidados. Usó hierbas que había recogido en el bosque y agua caliente para limpiar las heridas más superficiales. La mujer permanecía quieta permitiendo que lo hiciera, aunque sus ojos nunca dejaban de observarlo. Cada gesto suyo transmitía seguridad. No había intención de aprovecharse, solo de proteger. Poco a poco, el muro de desconfianza comenzaba a ceder. A medida que pasaban las horas, comenzaron a comunicarse de maneras simples, gestos, miradas y palabras sueltas. Él señalaba el vendaje, ella asentía. Él ofrecía agua, ella tomaba. Era un vínculo silencioso, basado en la necesidad de sobrevivir y en la intención mutua de no lastimarse. La tensión inicial se transformaba lentamente en cooperación. Tomás observaba a la mujer mientras descansaba. Su respiración se había vuelto más regular, y sus ojos, aunque aún cautelosos, mostraban un atisbo de gratitud. Él sintió una extraña mezcla de alivio y responsabilidad. No solo estaba salvando a alguien herido, sino que había asumido un compromiso moral que no podía ignorar. Cada minuto contaba, y cada gesto podía fortalecer o romper ese vínculo incipiente. «Tendrás que confiar en mí», murmuró Tomás, más para sí mismo que para ella. «No puedo garantizar que no habrá peligro, pero mientras estés aquí, estarás protegida». La mujer no habló, pero sus ojos se suavizaron un poco. Era un pequeño gesto casi imperceptible, pero para Tomás significaba mucho. Significaba que la barrera de desconfianza estaba comenzando a romperse. El miedo seguía presente, pero había espacio para la esperanza. Mientras la noche caía sobre la cabaña, Tomás se sentó junto a ella, manteniendo su mirada vigilante hacia la puerta. Afuera, el bosque estaba en calma, pero él sabía que no podían confiar plenamente en el silencio. Los atacantes podrían regresar. Sin embargo, dentro de la cabaña, había algo más fuerte que el miedo, un vínculo que empezaba a formarse, hecho de cuidado, respeto y una promesa silenciosa de protección mutua. La caza de aquella mañana había terminado. Sí, pero lo que comenzaba ahora era una historia mucho más importante. La lucha por sobrevivir, el aprendizaje mutuo y la construcción de confianza entre dos personas de mundos distintos, unidos por la necesidad y por un inesperado encuentro en medio del bosque. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas de la cabaña, iluminando el rostro cansado de la mujer apache. Las sombras de la noche habían quedado atrás, y con ellas parte de la tensión que los mantenía en silencio. Tomás, el vaquero, se movía con cuidado a su alrededor, revisando nuevamente las vendas y asegurándose de que no hubiera signos de infección o complicaciones. Cada gesto suyo estaba medido, mostrando una mezcla de firmeza y cuidado que poco a poco comenzaba a romper la desconfianza de la mujer. «Tienes que comer algo más», dijo Tomás, ofreciéndole un poco de carne seca y pan. «Necesitas fuerzas». Ella lo miró con desconfianza, dudando por un instante, pero finalmente aceptó un trozo mordiéndolo con cautela. La acción era mínima, pero para Tomás significaba un gran avance. Estaba comenzando a confiar en él, aunque de manera silenciosa. A medida que pasaban las horas, los gestos comenzaron a convertirse en palabras. Tomás señalaba la herida en su brazo y pronunciaba su nombre. Luego indicaba que no debían moverse mucho. La mujer asentía con la cabeza y lentamente comenzó a decir palabras sueltas en su idioma, mientras él intentaba comprender a través de contextos y gestos. No necesitaban entender cada palabra para empezar a comunicarse. Cada mirada, cada movimiento y cada sentimiento construían un puente entre ellos. «No te preocupes», dijo Tomás finalmente. «Nadie te hará daño aquí». Ella lo observó, con los ojos aún cautelosos, y por primera vez dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. No era una sonrisa, no todavía, pero era un indicio de que empezaba a sentir seguridad. Tomás comprendió que la confianza no se ganaba de golpe. Era un proceso lento, construido sobre acciones coherentes y protección constante. Durante la tarde, Tomás le contó historias breves sobre su vida, cómo había aprendido a montar a caballo, a cazar y a defenderse de los forajidos del oeste. No intentaba impresionarla, solo compartir su mundo y de algún modo humanizarse ante ella. La mujer apache, a su vez, le contaba fragmentos de su vida antes del ataque, su aldea, la familia que había perdido y su aprendizaje en el uso de hierbas y rastreo. Aunque el idioma seguía siendo una barrera parcial, ambos lograban entenderse, y esa comprensión silenciosa fortalecía el vínculo que había empezado a formarse en la noche. Tomás notó que ella comenzaba a relajarse un poco.
Se movía con más libertad y dejaba que él la ayudara sin resistirse. Aún así, había un filo de alerta constante en su mirada, un recordatorio de que la desconfianza no desaparecía de inmediato. Él lo entendía. La mujer había sobrevivido a un ataque brutal y cada extraño representaba un posible peligro. «Me alegra que estés aquí», dijo Tomás con voz baja mientras ajustaba una venda. «No solo porque necesitabas ayuda, sino porque quiero que sepas que puedes confiar en mí». Ella lo miró, y por un instante la rigidez de su cuerpo se suavizó. No dijo nada, pero sus ojos brillaban con algo que no estaba allí antes. Un pequeño rayo de esperanza. Tomás sintió un alivio silencioso. La confianza inicial había comenzado a echar raíces, aunque aún debía crecer lentamente. La tarde se convirtió en noche, y el frío volvió a colarse por las ventanas. Tomás encendió la chimenea nuevamente y se sentó cerca de la mujer, vigilante y paciente. Sabía que los próximos días serían cruciales. Debía seguir cuidándola, pero también enseñarle a protegerse y prepararla para cualquier amenaza futura. La relación entre ellos no era solo de supervivencia. Estaba empezando a transformarse en una conexión basada en respeto, cuidado mutuo y la comprensión de que ambos dependían uno del otro para atravesar la adversidad. La casa de aquel día había sido reemplazada por algo más valioso. La creación de un vínculo de confianza y la promesa silenciosa de protegerse mutuamente en un mundo donde la traición y el peligro acechaban constantemente. El fuego de la chimenea crepitaba suavemente, llenando la cabaña con un calor reconfortante. Afuera la noche cubría el bosque con su manto oscuro, pero dentro el espacio se sentía seguro, casi íntimo. La mujer apache, aún sentada sobre la manta, comenzó a relajarse mientras Tomás limpiaba cuidadosamente otra de sus heridas. El silencio entre ellos ya no estaba cargado de tensión, sino de expectación. Ambos sabían que era un momento para compartir, aunque las palabras todavía fueran limitadas. «¿De dónde vienes?», preguntó Tomás suavemente, señalando hacia ella. La mujer lo miró con cierta sorpresa. No estaba acostumbrada a que alguien preguntara por su pasado con interés genuino. Tras un breve silencio, comenzó a hablar en su idioma, mientras Tomás escuchaba atentamente, interpretando los gestos, los tonos y las expresiones faciales. Hablaba de su aldea, de las vastas llanuras donde había crecido, de su familia y de las tradiciones que los mantenían unidos como pueblo. Cada palabra estaba cargada de nostalgia y dolor, pero también de orgullo. Tomás se inclinó hacia ella mostrando respeto y atención. Aunque no entendía todas las palabras, comprendía el sentimiento detrás de ellas. Ella hablaba de festivales, ceremonias de caza, cantos y danzas, pero también de las pérdidas, amigos y familiares arrebatados por la violencia que había arrasado su comunidad. Cada relato hacía que Tomás sintiera un peso en el corazón. No era solo una mujer herida frente a él, sino alguien cuya vida había sido marcada por la injusticia y la tragedia. «Debe haber sido terrible», dijo finalmente Tomás con voz baja. «Perder tanto, y aún así seguir aquí». La mujer asentía levemente, reconociendo la verdad de sus palabras. Por primera vez no había desconfianza en sus ojos, solo un entendimiento silencioso. Era un vínculo que no necesitaba traducción. Ambos habían conocido el miedo y el dolor, aunque de formas diferentes. Mientras la noche avanzaba, Tomás comenzó a compartir también fragmentos de su propia vida. Habló de los días largos de trabajo en el rancho, de la soledad que a veces sentía en la cabaña, de la necesidad de defenderse ante forajidos y animales salvajes. No lo hacía para impresionar, sino para abrirse, para mostrar que él también había enfrentado pérdidas y desafíos. La mujer escuchaba con atención, inclinando la cabeza, asimilando cada palabra. A medida que compartían historias, la cercanía entre ambos crecía. La tensión inicial había dado paso a una conexión emocional sutil, construida sobre respeto, vulnerabilidad y el reconocimiento mutuo de la fortaleza del otro. Cada relato, cada gesto, cada mirada reforzaba la confianza naciente. Tomás notó que la mujer comenzaba a sonreír, aunque tímidamente, y él sintió una calidez que iba más allá del fuego de la chimenea. «Gracias por escucharme», dijo ella finalmente con un susurro. «Nadie había mostrado interés en mi historia desde que todo sucedió». Tomás inclinó la cabeza con una sonrisa leve pero sincera. «No tienes que agradecerme. Nadie debería ser ignorado, especialmente alguien que ha pasado por tanto». La mujer se recostó un poco más, relajando los hombros tensos. Por primera vez en mucho tiempo sentía que podía descansar no solo físicamente, sino emocionalmente. Había encontrado a alguien que no la juzgaba ni la miraba con miedo o desprecio, sino con atención y cuidado. El resto de la noche transcurrió entre historias y silencios cómodos. Afuera, el viento movía las ramas y los sonidos del bosque llenaban la cabaña con un murmullo tranquilizador. Dentro, sin embargo, existía algo más poderoso.
Un vínculo que comenzaba a formarse, una amistad inesperada entre un vaquero y una mujer apache que había sobrevivido a la violencia y confiaba, por primera vez, en alguien fuera de su mundo. Cuando finalmente cerraron los ojos, cada uno en su propio rincón de la cabaña, un pensamiento permaneció. La casa que había comenzado aquel día no era la que esperaba, pero había encontrado algo infinitamente más valioso, un lazo de confianza, respeto y humanidad que los acompañaría en los días venideros. La madrugada siguiente se presentó con un aire húmedo y frío, mientras la niebla cubría parcialmente los senderos del bosque que rodeaban la cabaña de Tomás. La mujer apache descansaba, pero sus ojos aún se movían inquietos, vigilando cualquier sonido extraño. Tomás sabía que no podían bajar la guardia. La violencia que la había alcanzado aún rondaba cerca y no podía permitir que sus perseguidores regresaran. De repente un crujido lejano rompió el silencio. Tomás se incorporó lentamente, examinando la espesura del bosque. No era un sonido de animales, era el ruido de caballos y botas sobre tierra seca. Su corazón se aceleró. «Están cerca», susurró, apenas moviendo los labios. La mujer apache abrió los ojos con rapidez. Alerta. Tomás se acercó y le indicó que guardara silencio mientras él evaluaba la situación. Era un momento delicado. Debían decidir si intentarían huir, esconderse o preparar una defensa. Cada opción tenía riesgos y el tiempo para tomar decisiones era escaso. «No podemos esperar a que entren en la cabaña», dijo Tomás bajando la voz. «Debemos adelantarnos a ellos». Ella asintió con rapidez, comprendiendo sin palabras lo que él proponía. Su experiencia como cazadora y rastreadora le daba una ventaja. Conocía los senderos, los escondites y las rutas de escape que podrían usar si los atacantes se acercaban. Tomás, por su parte, conocía las armas y el terreno inmediato alrededor de la cabaña. La combinación de conocimientos era perfecta, pero necesitaban actuar con precisión. «Si nos sorprenden, será peligroso», dijo ella señalando hacia un claro cercano. «Podemos preparar trampas y posicionarnos estratégicamente». Tomás sonrió levemente, apreciando su rapidez de pensamiento. «Bien», respondió. «Hagámoslo juntos». Durante las siguientes horas, trabajaron en silencio, preparando barreras improvisadas, ocultando suministros y analizando los puntos débiles que podrían ser aprovechados por los perseguidores. La mujer enseñó a Tomás a reconocer rastros de caballos y pisadas, a anticipar movimientos basados en la dirección del viento y los sonidos del bosque. Él, a su vez, le mostró cómo usar el rifle y cómo mantenerse cubierta mientras observaba desde un escondite. Cada instrucción y cada gesto reforzaba su vínculo y la confianza mutua. A medida que el sol comenzaba a elevarse, el bosque estaba cargado de tensión. Los ruidos lejanos indicaban que los atacantes podrían acercarse en cualquier momento. Tomás observaba a la mujer, evaluando su estado físico y emocional. Aunque había recuperado algo de fuerza, aún no estaba completamente preparada para el combate. Sin embargo, su mirada era firme. Estaba lista para luchar si era necesario. «No podemos permitir que nos tomen desprevenidos», dijo Tomás con determinación. «Si vienen, debemos mostrar que no somos débiles». La mujer asintió, y por primera vez Tomás percibió en sus ojos un destello de respeto y complicidad. Entendía que él no solo la protegía, sino que confiaba en sus habilidades. Ambos comprendieron que la próxima hora sería crucial. No se trataba solo de sobrevivir, sino de demostrar que podían enfrentarse a quienes buscaban hacerles daño, utilizando inteligencia, estrategia y fuerza combinadas. Mientras el viento movía las hojas y el bosque parecía contener la respiración, Tomás y la mujer apache se preparaban. Cada decisión tomada hasta ese momento había sido un paso hacia la supervivencia, cada movimiento un acto de cooperación silenciosa. La amenaza estaba cerca, pero la determinación de protegerse mutuamente era más fuerte que cualquier miedo que pudiera sentir. El tiempo se volvió denso, cada segundo cargado de expectativa. Sabían que la elección que hicieran ahora definiría no solo su seguridad inmediata, sino también la confianza que habían comenzado a construir. La caza que había iniciado como rutina se había transformado en una lucha por la vida, y en esa lucha, Tomás y la mujer apache habían encontrado algo inesperado. Un vínculo sólido, nacido del peligro, la empatía y la necesidad mutua de sobrevivir juntos. El bosque estaba envuelto en una neblina tenue cuando Tomás y la mujer apache comenzaron a preparar su defensa. La tensión de la noche anterior aún se sentía, y la amenaza de los atacantes se cernía sobre ellos como una sombra silenciosa. Cada movimiento debía ser calculado, cada gesto medido. La supervivencia dependía de su cooperación y de la habilidad de anticipar los peligros. «Debemos cubrir todas las entradas», dijo Tomás mientras señalaba los senderos que llevaban a la cabaña. «Si vienen por allí, podemos emboscarlos». La mujer asintió, analizando cada detalle del terreno.
Con gestos precisos le mostró cómo identificar los rastros más recientes de caballos y cómo colocar trampas improvisadas usando ramas y piedras que podían ralentizar a los atacantes. Cada instrucción era clara, directa y basada en años de experiencia con la naturaleza y la caza. Tomás la escuchaba con atención, absorbiendo cada consejo. Era un conocimiento que nunca podría aprender solo con libros o experiencia de vaquero. Era instinto y sabiduría pura. «Ahora tú me enseñas», dijo ella con un matiz de desafío en la voz. «Debo aprender a usar esto si quieren atraparnos». Tomás sonrió y le mostró el rifle, explicando cómo cargarlo, apuntar y disparar sin perder la calma. Sus manos eran firmes pero pacientes, corrigiendo suavemente la postura y la respiración de la mujer. Ella aprendía rápido, combinando su agilidad y observación con la técnica que él le enseñaba. Cada momento era un intercambio de conocimientos, una danza silenciosa de aprendizaje mutuo y confianza creciente. «Recuerda», dijo Tomás, «no se trata solo de disparar. Es anticipar sus movimientos, usar el terreno a tu favor y protegernos a ambos». Ella asintió, comprendiendo que la fuerza bruta no sería suficiente. La estrategia era esencial. Mientras preparaban barricadas con troncos, piedras y barro, también creaban rutas de escape y escondites improvisados, asegurándose de que cada rincón del bosque cercano pudiera servirles de ventaja. La coordinación entre ellos era sorprendente. Sus movimientos se complementaban y la comunicación, aunque a veces hecha de gestos y miradas, era clara y efectiva. Durante las horas siguientes, Tomás observaba cómo la mujer apache aplicaba lo aprendido. Se movía con sigilo, revisaba cada trampa y evaluaba cada escondite con la mirada aguda de quien había vivido en la naturaleza toda su vida. Él, a su vez, aprendía de ella. Cómo leer el terreno, cómo anticipar los movimientos de los demás y cómo usar los sonidos del bosque como alertas tempranas. Era un intercambio de habilidades, un entendimiento que iba más allá de las palabras. Cuando el sol comenzaba a descender, la cabaña y sus alrededores estaban listos. Cada ruta estaba cubierta, cada entrada vigilada, cada trampa posicionada estratégicamente. La mujer apache estaba más confiada con el rifle en la mano y Tomás sentía que la alianza entre ellos se había fortalecido más allá de lo que imaginaba. No solo habían preparado un refugio seguro, habían creado un vínculo basado en respeto, cooperación y confianza mutua. «Si vienen esta noche», dijo Tomás mientras revisaba una última barricada, «sabremos qué hacer. Pero recuerda, no estamos solos. Confiamos el uno en el otro». Ella lo miró con firmeza y por primera vez la mirada reflejaba seguridad plena, no solo cautela. Sabía que juntos podían enfrentar cualquier amenaza, porque habían aprendido a combinar sus fuerzas, habilidades y conocimiento del entorno. La caza que había iniciado como rutina se había transformado en un acto de supervivencia y aprendizaje, donde ambos descubrían nuevas formas de depender y proteger al otro. La noche se acercaba, pero Tomás y la mujer apache estaban listos. Cada decisión tomada, cada enseñanza compartida había reforzado su vínculo y los preparaba para el enfrentamiento que sabía que sería inevitable. En ese momento comprendieron que la verdadera fuerza no estaba solo en la destreza con las armas, sino en la unión, el respeto y la confianza que habían construido juntos en medio de la adversidad. La noche había caído completamente sobre el bosque, y la cabaña de Tomás estaba envuelta en sombras y el crujido del viento entre los árboles. La mujer apache estaba lista, su rifle firme entre las manos, los ojos brillando con concentración. Tomás revisó las barricadas por última vez, asegurándose de que cada trampa y cada cobertura estuviera en su lugar. La tensión era palpable. Cada sonido parecía multiplicarse en la quietud de la noche. Un relincho lejano y el ruido de botas sobre la tierra anunciaron la llegada de los perseguidores. Tomás señaló a la mujer apache que se moviera a su posición asignada. No necesitaban palabras. Sus gestos eran suficientes para comunicarse. Los atacantes se acercaban confiados, creyendo que encontrarían a alguien indefenso. No sabían que habían subestimado la astucia y la preparación de sus víctimas. El primer hombre apareció al borde del claro. Tomás contuvo la respiración y con precisión apuntó. La mujer apache, desde su escondite, observaba los movimientos del segundo atacante. Cada uno cubría un ángulo. Cada movimiento estaba sincronizado. Los atacantes, confiados en su superioridad numérica, no se percataron de las trampas y los obstáculos cuidadosamente preparados. Un grito y un disparo rompieron la calma. Uno de los hombres cayó, sorprendido por la emboscada. Otro trató de flanquear la cabaña, pero fue recibido por una ráfaga de advertencia de Tomás que lo hizo retroceder. La mujer apache se movía con agilidad, disparando y maniobrando entre los árboles, utilizando cada enseñanza que Tomás le había dado. La coordinación entre ellos era perfecta. Cada uno sabía dónde estaba el otro y cómo actuar sin chocar ni estorbarse. El enfrentamiento se volvió intenso.
Los atacantes comenzaron a reagruparse, pero las trampas ralentizaban su avance. La mujer apache derribó un tronco estratégicamente colocado, bloqueando el paso de un enemigo y obligándolo a retroceder. Tomás disparaba con calma y precisión, apuntando a incapacitar y mantener a raya a los atacantes, no a buscar la muerte inmediata. Cada acción estaba calculada, cada decisión pensada para protegerse mutuamente. El polvo y el humo del combate llenaban el aire, pero el miedo que había sentido la noche anterior se transformó en determinación. La mujer apache ya no era solo una víctima, era una aliada, una fuerza con habilidades y conocimiento del terreno que Tomás no había poseído jamás. Su coordinación y valentía demostraban que el vínculo que habían construido era más fuerte que cualquier amenaza externa. Después de varios minutos que parecieron eternos, los atacantes comenzaron a retroceder, desorientados y superados por la estrategia conjunta. Tomás y la mujer apache mantuvieron la calma, asegurándose de que no pudieran reorganizarse y atacar nuevamente. Cuando el último enemigo desapareció entre los árboles, un silencio pesado llenó el bosque. Ambos respiraron con dificultad, pero también con alivio. Habían logrado repeler la amenaza y su colaboración había marcado la diferencia. Tomás bajó lentamente el rifle, observando a la mujer apache. Ella respiraba con firmeza, pero en sus ojos había una mezcla de cansancio y orgullo. «Lo hicimos», dijo Tomás con voz firme pero cargada de emoción contenida. «Sobrevivimos». La mujer asintió levemente, un gesto silencioso que transmitía gratitud y reconocimiento. Habían enfrentado el peligro juntos y la experiencia había consolidado un vínculo que iba más allá de la necesidad de sobrevivir. Había nacido el respeto mutuo, la confianza y la comprensión de que podían depender uno del otro. Mientras la noche comenzaba a ceder ante los primeros rayos del amanecer, Tomás y la mujer apache se miraron, conscientes de que la verdadera prueba había sido superada. No solo habían defendido la cabaña y sus vidas, sino que habían establecido un vínculo de cooperación, fuerza y confianza que ningún atacante podría romper. La caza que había iniciado como rutina se había transformado en una historia de supervivencia, aprendizaje y alianza inesperada. El amanecer iluminó el bosque con tonos dorados y suaves, disipando la tensión de la noche anterior. La cabaña de Tomás estaba tranquila, y por primera vez desde que había encontrado a la mujer apache herida, parecía un lugar seguro. Ambos respiraban lentamente, absorbiendo la calma que contrastaba con la violencia y el miedo que habían enfrentado. La experiencia de la noche los había marcado, pero también los había unido de una manera inesperada. La mujer apache se sentó cerca de la chimenea, revisando sus heridas con movimientos más confiados. No necesitaba palabras. La tranquilidad en su mirada mostraba que estaba lista para seguir adelante. Tomás la observaba mientras encendía un poco de fuego adicional para secar la humedad de la mañana. Cada acción era silenciosa pero cargada de respeto. Ambos sabían que la verdadera fuerza no solo estaba en las armas, sino en la confianza mutua que habían construido. «Sobrevivimos», dijo Tomás con voz baja mientras se sentaba frente a ella. «Y lo hicimos juntos». Ella asintió lentamente y por primera vez dejó que una sonrisa ligera se dibujara en sus labios. No era una sonrisa de alegría desbordante, sino de reconocimiento. El vínculo que habían creado era real y sólido. La desconfianza inicial se había transformado en respeto y admiración. Lo que había comenzado como un acto de supervivencia se había convertido en algo más profundo. Una conexión entre dos personas de mundos distintos, unidas por la adversidad y el cuidado mutuo. Tomás revisó los alrededores de la cabaña, asegurándose de que no quedara rastro de los atacantes y que los senderos estuvieran protegidos. La mujer apache lo acompañó señalando puntos estratégicos y mostrando cómo podía moverse sigilosamente, enseñándole tácticas que él jamás había considerado. Cada intercambio de conocimiento fortalecía su alianza y consolidaba un entendimiento silencioso. Podían confiar plenamente el uno en el otro. «Nunca pensé que terminaría protegiendo a alguien así», dijo Tomás mientras limpiaba el rifle. «Pero tampoco imaginé que encontraría a alguien con quien compartir esto». Ella lo miró con intensidad, entendiendo el significado detrás de sus palabras. La relación entre ellos ya no era solo de supervivencia. Era de respeto, cooperación y un vínculo emocional que podía crecer más allá de lo que ambos imaginaban. La caza que había iniciado aquella mañana parecía ahora un recuerdo lejano, reemplazado por la experiencia de haber enfrentado juntos la violencia, el miedo y la incertidumbre. Mientras el sol se elevaba, bañando el bosque en luz cálida, Tomás y la mujer apache caminaron juntos hacia la cabaña, compartiendo historias de su pasado y sueños para el futuro. Ella hablaba de su aldea y de los días antes del ataque, mientras él contaba anécdotas de su vida como vaquero. Aunque sus mundos eran diferentes, habían encontrado un punto de encuentro: el respeto por la fuerza, la supervivencia y la vida del otro. «Hoy no solo hemos sobrevivido», dijo Tomás finalmente,
Hemos aprendido a confiar el uno en el otro, y eso es algo que nadie puede quitarnos. La mujer apache asintió y un gesto de comprensión silenciosa pasó entre ellos. La amenaza había quedado atrás y lo que surgía ahora era un nuevo comienzo. No sabían qué les depararía el futuro, pero ambos estaban seguros de que juntos podrían enfrentarlo. En ese momento la cabaña dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en un símbolo de resistencia, cooperación y esperanza. La experiencia compartida había transformado la rutina de un vaquero en una historia de valentía, aprendizaje y conexión humana. Tomás comprendió que la verdadera caza no había sido la de un animal, sino la de proteger, entender y construir un vínculo que podía superar cualquier peligro. Mientras el viento suave recorría el bosque y los primeros rayos del sol iluminaban las hojas, ambos supieron que el peligro podía volver, pero que su alianza era más fuerte que cualquier amenaza. La mujer apache ya no era una desconocida herida. Era una compañera, una amiga y una aliada. Tomás también había cambiado. Ahora entendía que la vida ofrecía regalos inesperados y que a veces la caza más valiosa no era la que uno planea, sino la que llega con los imprevistos de la vida. Juntos comenzaron un nuevo capítulo, conscientes de que la verdadera fuerza residía en su confianza mutua, en su respeto y en la conexión que habían forjado en medio del peligro y la adversidad.